una revelación de lo alto y les reveló que María estaba embarazada del Espíritu Santo de Dios. Ustedes se imaginan en ese tiempo que tu novia venga y te diga, estoy embarazada. Mira qué pareja excepcional Dios escogió para que fueran los cuidadores, los protectores de su Hijo amado Jesús. Una pareja entendida. ¿Quién en esos tiempos iba a entender que su novia estaba embarazada y él no la había conocido aún? Y cuando digo conocido, bíblicamente, conocer a una persona es tener intimidad, tener relaciones sexuales. Y dice la palabra aquí en el último versículo, el versículo 25 de Mateo 1, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, era una pareja, yo diría conforme al corazón de Dios, con su oído muy puesto en lo que Dios hablaba. Dios habla de muchas maneras. Hay personas que le pueden oír audible. Tengo una amiga que 3 veces le ha oído audible. Y otros, como esta sierva del Señor, que Dios nos da sueños para revelarnos lo que Él quiere que hablemos o que callemos porque no es el momento de hablar. Y así fue José, le fue revelado en sueño lo que María le estaba diciendo. Fue una confirmación de lo alto. Y como José era un hombre justo, lo dice ahí, el versículo 19, José su marido era justo y no quería infamarla. Y dice la palabra que quiso dejarla secretamente. Yo me imagino que en la humanidad, es que esto es algo como en ese tiempo como entendible, que no se puede entender. Dice, y él quiso dejarla secretamente. Yo me imagino todos los pensamientos como hombre de ese tiempo pasarían por la mente de José. Tal vez diría, y eso, creía que la conocía. Pero mira cómo me ha engañado. Y dice, quiso dejarla secretamente, era un caballero. A lo mejor, esto no lo dice la Biblia, es mi percepción. Él la amaba tanto que él estaría pensando y pensando la manera de dejarla secretamente sin que ella se ofendiera, sin que le doliera mucho y también para protegerla, porque el pueblo la iba a lastimar a ella, porque eso era como ofensivo, que una mujer quedara embarazada fuera de matrimonio, ¿verdad? Pero como Dios es tan maravilloso y el plan de Dios es tan perfecto, Dios no se inventa las cosas en el momento y porque sí. Esto estaba escrito de antemano. Y Dios sabía exactamente cómo iba a ser las cosas. Por eso dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Poco se habla de José, pero para ser escogido por Dios mismo, para que criara y protegiese a su hijo amado, José tendría que ser un hombre de gran valor. Así como escogió a María, una mujer de gran valor, así también lo escogió a él como un hombre de gran valor. Poco se habla de él,
muy poco se habla de él. Entonces, y ahí fue cuando se le dio el mensaje, la palabra que José recibió en sueño era la confirmación de lo que ya María le había dicho a él. O sea, y él no dudó. Aquí la Biblia no registra que Dios le hablaba en sueño a José, no lo registra solamente aquí. Pero si José creyó tan pronto tuvo ese sueño, quiere decir que sí, Dios le hablaba a José por medio de sueños. Y dentro del grupo de profetas hay profetas de sueños. Profetas que Dios les revela lo que ha de pasar en sueños. Y créanme, a veces es bueno, a veces no es tan bueno. Porque cuando lo que Dios a usted les revela en un sueño es algo agradable, algo que va a pasar en el futuro, algo bonito, usted se alegra y se regocija. Pero cuando Dios le da sueño a usted por algo que va a pasar que no es tan agradable, que no es tan bonito, usted llora, usted tiembla. Y Dios le da ese sueño a los profetas para que oren, para que estén listos. O el Señor mismo le dice, es para que deje esta palabra en el momento que te indique. No es fácil ser profeta de sueños, pero es un don hermoso. Así que aunque la Biblia no registra, ¿verdad? No habla muy poco, se habla de José, solamente esto para el nacimiento. En mi opinión personal, José tenía que ser un profeta de sueños. Y dice que todo esto aconteció porque se tenía que cumplir la palabra, como dice el versículo 23. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está en medio tuyo, en medio mío, en medio de nosotros. Jesús se despojó de la gloria que tenía junto al Padre para venir a la tierra a salvar lo que se había perdido, a morir por ti, por mí, por nuestro pecado. Dios con nosotros habitó en medio de su pueblo. Qué lindo. Y dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él no protestó. Él recibió el sueño y yo me imagino, tampoco lo registra la palabra, que cuando él se levantó de ese sueño estaría pidiendo perdón al Señor por todos los pensamientos que dentro de la humanidad él tuvo, por todos esos pensamientos donde él trabajaba en su mente cómo la dejo secretamente sin lastimarla y que el pueblo no se entere para que no la lastimen. Yo me imagino que él empezó por ahí, pidiendo perdón al Señor, perdóname Señor, porque no entendía, hasta que fue revelado, porque José estaba en su humanidad. José poseía unas cualidades y las anoté aquí. Unas cualidades de las cuales cualquier mujer desearía en un esposo. Primero, José era un hombre de confianza de Dios. Para Dios haberlo escogido para que protegiese a su hijo, él tenía que ser un hombre de gran valor. Dios tenía mucha confianza en José. Sabía que José lo iba a proteger, lo iba a guiar, lo iba a instruir como Dios quería. Era descendiente también de David.
Y fue un privilegio que Dios le otorgó de cuidar y custodiar a su hijo. Era un hombre justo, ahí lo dice, versículo 19, José su marido, como era justo, dice ahí, y yo lo tengo aquí en la nota, era un hombre justo, porque vivía conforme a las leyes de Dios. Era un hombre recto y amaba a Dios, y le voy a añadir un hombre obediente, porque cuántas personas creen en la palabra de Dios, pero no la obedecen. La leen, la conocen, pero no la obedecen, no la ponen en práctica. Y José cumplía con todos estos requisitos. Era conforme a Dios. Era un hombre justo, recto, que escuchaba a través de sueño en esta ocasión las instrucciones de Dios, y él no titubeó, él obedeció inmediatamente. Por eso yo entiendo que no sería la primera vez que Dios le daba sueños a José, pero en la Biblia no se registra. Y dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y usted me va a decir, adiós, ¿cómo que no la conoció si era su novia? ¿Cómo si no la conoció si ya hasta el Espíritu Santo le estaba dando unas instrucciones? Dios mismo le estaba dando unas instrucciones, porque aquí el versículo dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Conocer en la Biblia quiere decir tener intimidad, tener relaciones sexuales. María fue virgen para que se cumpliese así las escrituras, que de una virgen judía nacería el Salvador. Ellos sí eran novios, ellos no tenían relaciones sexuales. Él no la conoció, dice Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito quiere decir primero de muchos. Y la gente dice, no, María no tuvo más hijos, solo tuvo a Jesús. Eso no dice la palabra. Y lo repito, pero no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. Si fuese que María no tuvo más hijos, leería así. Pero esto es lo que estoy interpretando yo, no es como lo dice la palabra, ¿verdad? Diría así, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito, pero no lo dice así. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primero de muchos, y le puso por nombre Jesús. Aquí lo importante es que Jesús nació. Lo importante también es que usted conozca la verdad, porque la verdad os hará libres, dice la palabra. Si María tuvo más hijos y la Biblia lo registra, no voy a tocar el tema ahora en este video, en esta enseñanza. Lo que quiere decir la palabra, que se cumplió tal y como está escrita, que de una virgen vendría el Salvador. Aleluya. El que vino a salvar lo que se había perdido. El que me vino a salvar a mí, te vino a salvar a ti. Aleluya. Él vino a salvarnos, y ese es el mensaje de la Navidad. Que no nació el 25 de diciembre. Eso es así. Él no nació el 25 de diciembre. Se cree que fue en otro tiempo. A los que estudian a fondo la palabra, ellos creen que fue como en otoño, pero no hay ninguna fecha establecida. Eso no debe ser un issue.
No desvíe tu atención que sí, que nació en diciembre 25. Ese no es el punto. El punto es que Jesús nació, que se cumplió la palabra tal y como estaba escrita, que vino a salvar lo que se había perdido, que vino a estar con nosotros y entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Alégrate, regocíjate, llegó la salvación al mundo un día, hace más de 2000 años. ¿Y sabes cuál es la noticia? Que ese Salvador vino por ti, vino por mí, vino a salvarnos, a limpiarnos de nuestros pecados. Y en esta hora, este tiempo que ya en esta semana se celebra la Navidad, que no la celebres como la celebran otros comercialmente, tradicionalmente, sino que Dios ilumine tu entendimiento para saber que Manuel vino a habitar en ti, vino entre nosotros. Él está con nosotros y Él viene pronto, aleluya, su venida es inminente. Él viene por su iglesia amada, todo aquel que le ha reconocido como Señor y Salvador. Si tú al día de hoy, diciembre 21, tú no has hecho la oración de fe de aceptar a Jesucristo en tu corazón y entender que este mensaje de Navidad es poderoso, que este mensaje es histórico, porque esto fue una realidad. Nadie puede negar que esto no fue así. Pero lo que te dejo en esta hora, ese es tu regalo. Ese es lo que recibiste. Eso es lo que Dios mismo dio a la humanidad. Un regalo invaluable. No tiene precio por amor a ti y a mí. Y si en esta hora tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, si tú piensas que eso fue falacia o una historia más, que Jesús vino, que el Espíritu Santo te ilumine a que hagas esta palabra real, porque la palabra es viva y es eficaz. Y en esta hora, si todavía tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, te animo. Es fácil, es solamente ir a un sitio apartado, decirle al Señor, perdóname, no había visto la Navidad como es. No había visto este regalo inmerecido que tú me estás dando a mí. Perdona mis pecados. Vengo delante de ti, te digo, perdona mis pecados. Perdóname porque no te he dado el lugar que te merece. Límpiame, Señor, me quiero llenar más de ti. Ilumíname tu palabra porque ella es la verdad. Y vas a añadir, escribe mi nombre y ahí dice tu nombre y tu apellido en el libro de la vida. Hoy acepto mi regalo de Navidad. Hoy naciste en mi corazón. Haz esa oración en tus propias palabras. Ahí más o menos te di cómo hacerla, pero Dios mira el corazón en tus propias palabras. Mira, arrepentimiento. Le dicen, me arrepiento de mis pecados. Si quieren nombrarle sus pecados delante del Señor, Él los conoce. O si quieres decirle, perdona mis pecados, límpiame, acepto el regalo de la salvación. No había visto, oído el mensaje de esa manera. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser mejor. Enséñame, ilumíname tu palabra. El regalo de la Navidad. Cristo está con nosotros y Él viene pronto. Aleluya. Desde Voz del Cielo le habló la pastora María Burgos. Dios le bendiga. Bendiciones.
de Cristo es la Navidad. Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya.